dándole gracias a Dios que es viernes, ¿verdad ustedes? Hacía un día más tranquilo. Bueno, habíamos hecho referencia a que hoy vamos a platicar un poco sobre el tema de los órganos jurisdiccionales. Jorge Mario, Rafael, su micrófono, perdone, Jorge Mario. Gracias. Bien. Entonces estamos en eso. El tema son los órganos jurisdiccionales. Definiciones hay muchas, pero vamos a hacer la más sencilla. Yo trato de no complicarle la vida. ¿Y qué son los órganos jurisdiccionales? Pues son todas que hace un país de acuerdo a su constitución y leyes ordinarias. Así de simple. No se complique. Son todas las instituciones que administran justicia o que resuelven conflictos, si quieren poner, que resuelven conflictos en un país de acuerdo a su constitución y leyes ordinarias. Esos son los órganos jurisdiccionales y eso es lo que tenemos nosotros en nuestro sistema. Ya hemos mencionado que nuestro sistema político, nuestro sistema político de Estado se divide en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y hacíamos en su oportunidad que hacemos énfasis en el judicial, porque ahí es donde nos movemos los abogados un 90% de toda la actividad profesional que ejercemos. Pero decía que eso no quiere decir que en otras instituciones del Estado no hayan abogados. Claro que los hay. En todos los departamentos o instituciones estatales se van a encontrar ustedes un departamento jurídico o asesoría jurídica. Es decir, el nombre puede variar, pero la función es la misma: asesorías. Entonces, vemos hoy, en nuestro caso, dónde está el fundamento de la función de administrar justicia. Pues definitivamente la Constitución. Ya lo mencionamos en una ocasión, que es ahí donde encontramos nosotros nuestro fundamento para la actividad que desarrollamos en la administración de justicia. ¿Quién quiere recordarle el artículo 203 de la Constitución? 203 de la Constitución. No tienen ánimos el día de hoy. Carlos Alfredo. Es independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución. Donde a los justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes, a quienes atenderá contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal. Se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Ley Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales de la ley que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Ahí está, Molik. Sí, gracias, Mariano. Ahí está claro, mire. ¿Quién le corresponde en nuestro medio? Al organismo judicial, la administración de justicia. Es su definición sencilla. El organismo judicial se encarga de qué? De administrar justicia, de resolver conflictos. ¿De acuerdo a qué? A la constitución política del país, o bien ¿cómo le llaman esos cuando hay golpes de Estado? Cartas fundamentales del gobierno, que también le llaman, que crean temporalmente cuando se dan esos problemas en los países. Pero la norma general es que es de acuerdo a la Constitución y las demás leyes ordinarias que son creadas, como ya sabemos, por el organismo legislativo, o lo que es lo mismo, Congreso de la República. Y ese artículo 203 lo vemos complementado con el artículo 204. Carlos Alfredo Pérez nos ayuda Carlos Alfredo con el 204.
Con gusto, Lick. Siempre de la Constitución, ¿verdad? Constitución, sí. Cuando cambiemos la ley, yo les aviso. Ok, gracias, Lick. Solo disculpe, estoy ubicando en el 204. Bien, con calma, tómese el tiempo. Gracias, Lick. Muy amable. Artículo 204. Condiciones esenciales de la Administración de Justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Eso se llama, ¿se recuerdan cómo se llama eso? Supremacía de la ley. Exactamente, supremacía constitucional o sobre la ley. Y ese mismo precepto nos remite a la ley del organismo judicial en el artículo 9. ¿Quién nos quiere leer el artículo 9 de la ley del organismo judicial? A ver, Jamie. Artículo 9. Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos, que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes y tratados prevalecen sobre los reglamentos. Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Muchas gracias, Jamie. Bien, ahora bien, pero ese precepto constitucional del artículo 203 también se traslada a la ley del organismo judicial. Ya mencionábamos que nosotros nos vamos a manejar y yo les rogaría que mantengan constante lectura a la ley del organismo judicial, ¿no? Repitiendo, no memorizarla desde luego, sino tengan lectura para tener presente. Y así nos vamos al artículo 51, sí, al artículo 51 de la ley del organismo judicial. ¿Quién nos ayuda, aparte de Jamie? A ver, Jorge Mario, Rafael. A ver, nos ayuda en el artículo 5.1 de la ley del organismo judicial. Artículo 51. Organismo judicial. El organismo judicial, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme la Constitución Política de la República y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. Gracias, Jorge Mario. Yo espero que hayan llevado la lectura porque Jorge Mario tal vez le encargo, por favor, le vea su micrófono porque su volumen está muy bajo. Entonces, tal vez hay alguna, porque así nos pasó en la clase anterior. Le agradezco, por favor. Y entre las funciones específicas las encontramos en el artículo 52, que le ruego, por favor, que le una su leidita. Pero lo más importante que tenemos que tener presente hoy es que ese organismo judicial está administrado por la Corte Suprema de Justicia. Fíjense eso. El organismo judicial está administrado por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y quién ejerce ahí la representación? El presidente del organismo judicial. Y en el artículo 54 encontramos varias de las funciones, algunas ya están derogadas, pero veamos el inciso A. Quiero que leamos el inciso A. De momento solo el inciso A del artículo 54 de la ley del organismo judicial. ¿Quién me ayuda, por favor? 5.4. A ver, Roberto. ¿Puedo ayudarle, licenciado? Bien, Marjorie. ¿Me escuchamos, Marjorie? Gracias. Inciso A. Ser el órgano superior de la administración del organismo judicial. Facilito, ¿verdad? Así de simple. Entonces no se les olvide que eso es el organismo judicial, es el que se encarga de la administración de justicia. Ya lo mencionamos también el otro día cuando leímos el artículo 57. ¿Lo recuerdan el 57? ¿O quién me ayuda con el 57 para que lo tengamos fresco para seguir con el tema? 57. 57. ¿Quién ayuda, por favor? Yo. A ver, Elsa. 57, justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales, según la materia en litigio.
Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Gracias, Elsa. Entonces no se les olvide. La función del organismo judicial es administrar justicia. De acuerdo a que, ya lo mencionamos, a la Constitución y nuestras leyes comunes o leyes ordinarias. ¿Quién le corresponde con exclusividad? A la Corte Suprema de Justicia. Recuerde que la Corte es la que administra el organismo judicial y es el que lo representa. ¿A través de quién? A través de su presidente. No se les olvide, por favor. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las características, fíjense bien, las características de los órganos jurisdiccionales. Para que entendamos eso, vamos a leer el artículo 12 de la Constitución. Ahí encontramos dos características fundamentales. Artículo 12, ¿quién me ayuda? 12 de la Constitución. Buenas tardes, Lic. Sí, Carlos Mauricio, ayúdenos, por favor. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Gracias, Carlos Mauricio. Bueno, miren, pues ahí está una característica que es preestablecido. ¿Qué quiere decir eso? Que un órgano judicial sea preestablecido. Quiere decir que antes de que a una persona se le someta a un tribunal, ese tribunal tuvo que haber sido creado antes. Si me crean un tribunal, para mí eso es ilegal. Porque el mismo artículo dice que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales. Nadie. Tiene que estar preestablecido. ¿Quién crea los órganos jurisdiccionales? La Constitución. Los señores constituyentes son los encargados de plasmar en esa Carta Magna quiénes son los que van a ejercer esa función de administrar justicia. Entonces tienen que estar preestablecidos antes de. Dicen, nadie puede ser juzgado por delitos por juzgados especiales, es decir, nadie los puede crear. Característica número 1, entonces, tienen que estar creados antes de que juzgue a las personas. Eso se llama preestablecido. Característica que está ahí establecida en el artículo 12 y aparte de eso señala claramente que no podemos ser juzgados por tribunales especiales. Ténganlo grabado ahí. Pero además dice otra característica que incluyen es de ser permanentes. ¿Qué quiere decir eso? Que los tribunales están ahí. No se van a crear un tribunal solo para un caso específico. Como sucedió, y ya lo mencionamos en una ocasión, los tribunales de foro especial. Esos se crearon por una situación específica y se prohíbe hoy en este artículo 12 que hagan esos tribunales especiales. Es decir, permanentes que ahí está. El tribunal ya está preestablecido y va a funcionar permanentemente. Que cambien al personal, eso no importa. El juez es nombrado hoy, vamos a ver cómo más adelante que los jueces duran en sus funciones 5 años. Pueden ser nuevamente nombrados por la Corte Suprema, ¿sí? Pueden seguir otros 5 años y así puede ir 15, 20, 25 años. Hay señores jueces que tienen 30 años, ¿verdad? Que tienen 30 años de estar trabajando en los tribunales como jueces, porque cada 5 años los nombran de nuevo, son nuevamente nombrados. Pero el tribunal es permanente. Si un juez, por ejemplo, renuncia, pues ahí sustituirá en otro tribunal, sigue funcionando, llega otro juez. Ahí es la investidura de juez, no la persona en sí. La persona puede cambiar, o falleció, o se jubiló. No así, mire, como falleció el juez, vamos a cerrar el tribunal, no. O mire, como ya se jubiló, vamos a cerrar el tribunal, no, no se puede. El tribunal tiene que seguir funcionando, nombrarán un nuevo juez con sus respectivos auxiliares. Eso se revela permanencia como una característica de los órganos jurisdiccionales. Además de eso, cómo se organiza o cómo se integran los tribunales, qué característica hay para poder integrarlos.
previo a seguir, ¿me entendieron lo que es preestablecido y permanente? ¿Sí o no? Sí, Lic. Ah, bueno. Ahora, como bien, sigue. No, fíjese, Lic, si lo podría decir otra vez, disculpe, Lic. Con mucho gusto, Mariano, no hay problema. Miren, pues. Gracias. Bueno, tenga pena, sí, Florida. Miren, pues, ¿qué es un tribunal preestablecido? Quiere decir que antes de juzgar a las personas, una ley los creó antes, preestablecido. ¿Y dónde encontramos que están preestablecidos? Pues en nuestro sistema, en la Constitución Política. Ya leímos el 203, el 204, ahí está, leímos el 51, el 52, el 57 de la Ley del Organismo Judicial. Es decir, la ley los creó antes. Dice, de aquí en adelante van a funcionar, pues recuérdense la entrada en vigor de la ley. Entra en vigor la ley, ahí están creados tribunales, pues ahora empiecen a funcionar. Pero no lo van a crear en el momento en que capturan a una persona. Mire, a usted lo capturaron por un delito, o a usted lo van a demandar porque tiene una deuda. Hoy creamos el tribunal, hoy mismo, y así ya lo pueden juzgar. No, eso no se puede. Tiene que estar en la ley suprema del país, que es nuestra Constitución. Yo les mencionaba, pues, que en el caso de los gobiernos de facto o gobiernos de hecho, pues ellos tienen sus estatutos fundamentales o cartas de gobierno que le llaman, pero aún ahí, que son documentos creados por esos movimientos que son ilegales, aún ahí están justificados los tribunales. Antes, antes de juzgar a las personas hay que crear un tribunal. Si no, no tienen por qué crear un tribunal en el momento. Ese es preestablecido. La palabra pre les dice antes. Nadie puede ser juzgado por un tribunal especial o secreto que se crea en el momento. Nadie. La Constitución es clara en el artículo 12 cuando se refiere al derecho de defensa, y es una defensa para el ciudadano que no le vaya a crear un tribunal en el momento para que lo juzgue. No, señores. Tiene que estar preestablecido. ¿Sí me entiende lo preestablecido? Para que veamos lo permanente. Mariano. Sí, Milik, le entendí, gracias. Floridalma, ¿sí me lo comprendió? Sí, Lic, gracias. Eso es preestablecido. La palabra pre quiere decir antes de juzgar a las personas, tiene que estar creado. Ahora, permanente es un complemento del anterior. Si los tribunales se crean para que estén durante muchos años. Es decir, no se va a crear hoy, se va a juzgar a una persona mañana y se cierra, no. Permanente, ahí va a estar. Las circunstancias del tiempo, los problemas económicos, problemas políticos, sociales, pueden crear nuevos juzgados, modificar esos o cerrarlos, pero no son que se van a cerrar hoy porque se crearon ayer y ya estuvo, no. La permanencia se refiere a que el tribunal siempre va a estar en funciones. Por eso, pero no se refiere al juez ni al personal auxiliar, se refiere a la institución, que es el organismo judicial, los tribunales. A eso se refiere. Las personas somos aves de paso. Aves de paso. El juez se jubiló, lo destituyeron, ya no lo renovaron de nuevo, no lo nombraron de nuevo, falleció o se jubiló, pues bueno, otro en su lugar. Es como la universidad, es permanente. 346 años. Imaginen ustedes que se murieron los profesores y cierran. No, ¿verdad? Eso no es posible. Pues sustituyen otros profesores, como cuando yo me jubile o me muera, me vaya. De ahí alguien de ustedes me va a sustituir. La universidad es permanente, iguales son los tribunales, son permanentes. Las personas llegan, ocupan el cargo, 5 años los jueces, los magistrados también 5 años, los jueces pueden ser nombrados de nuevo o los magistrados pueden ser electos de nuevo, como vamos a ver más adelante. A eso se le refiere la permanencia. Siempre está el tribunal. Ustedes llegan, mire, el juez es fulano de tal. Ah, bueno. Pero al mes siguiente ya no está. ¿Y qué pasó con el juez? Primero se jubiló. No, mira, renunció. O ya no lo nombraron. Se terminó su periodo. Pero el tribunal sigue funcionando. Ya hay otro juez y sigue funcionando. Eso se refiere a la permanencia. ¿Ahora sí me entendió, Mariano? ¿Floridalma? Sí, Lic, gracias. ¿Mariano? Lic, estamos. Y eso yo les digo que tiene su fundamento ahí en ese artículo 12 de la Constitución. Ahí está claro en cuanto a estas características que señala para los órganos jurisdiccionales.
Y también el programa nos señala como otra característica la forma en que se integran. ¿Cómo se integran los tribunales? Bueno, hay muchos procedimientos que se han utilizado en la historia y procedimientos en distintos países. Por ejemplo, vamos a mencionar el sistema de elección popular. Perdón que dice ahí, apuntó algo. Yo a la clase perdí sus apuntes. Bueno, eso, pónganse de acuerdo en comerse. Bueno, decía que la elección popular. ¿Qué sucede con este sistema de elección popular? Si la persona que quiere ser juez o quiere ser magistrado, pues hace propaganda como cualquier candidato a diputado o alcalde o presidente. Así sale el candidato a juez o magistrado para que la población vote por él. Ese sistema se utilizó en Guatemala en las épocas de José Rufino Barrios, el reformador. En el año de 1871, ese era el sistema de elección. No funcionó, lógico, ¿verdad? Porque somos un país atrasado. Imagínense ustedes si lo somos hoy, en 1871, más de 100 años, imagínense. Los pueblos alejados, sin carreteras o con malas carreteras, sin información, sin transporte, sin radio, sin noticias, ni televisión, nada. ¿Qué podía saber una persona de un candidato que quería ser juez o quería ser magistrado? El sistema fracasó. Pero es un sistema que se utilizó en Guatemala. Se utilizó en Guatemala el sistema de la elección popular. Otro sistema que se ha utilizado en nuestro país es el nombramiento por el Ejecutivo. O sea, el organismo ejecutivo ha nombrado a los jueces y a los magistrados. Se dan más que todo en los gobiernos de facto, los gobiernos de hecho. Pero ¿qué sucede cuando el organismo legislativo es el que se encarga, el ejecutivo, perdón, se encarga de nombrar a los jueces y magistrados? ¿A quién va a poner ahí? Pues va a poner a la gente que le es afín, que le va a ayudar, que es incondicional, que le va a apoyar. A eso se refiere, como lo estamos viendo hoy con los problemas que se dan en la actualidad en la Administración de Justicia y especialmente en el Ministerio Público. Eso sucede. Es un sistema que se ha dado y a ellos les ha funcionado porque les ha protegido cuando hay que juzgarlos. Si lo nombran es porque saben de antemano que cuando tengan un problema, ahí van a terminar, van a recurrir a él y ahí se acabó, no hay ningún problema. O sea, lo que era un problema ya no es un problema, porque ese sistema de que el organismo ejecutivo lo nombre es para protegerse. Ojalá que no vuelva ese sistema a Guatemala porque es nefasto. Ese es el sistema en que el ejecutivo nombra. Pero también hay un sistema en que el honorable Congreso de la República, el organismo legislativo, también nombra. En la actualidad ya no nombra. Se crearon lo que se llaman las famosas comisiones de postulación. Ahorita en las noticias ustedes están escuchando una comisión de postulación para presentar una nómina de 6 candidatos al presidente de la República y elija entre esa nómina de 6 a quién va a sustituir al actual fiscal general. Esas comisiones de postulación que se dan también en la Corte Suprema de Justicia. Pero antes de que veamos eso, le vamos a dar una leidita al artículo 207 para que veamos, estamos en el nombramiento de jueces y magistrados, en las formas que se han dado. Vamos a ver los requisitos que se necesitan. Veamos el 207 de la Constitución. 207. ¿Lo puedo leer, licenciado? Sí, por favor. Requisitos para ser magistrado o juez. Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, y ser abogados colegiados, salvo las excepciones de la ley, imagino que es, y establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores. La ley fijará el número de magistrados, así como la organización y funcionamiento de los tribunales y los procedimientos que deban observarse, según la materia que se trate.
La función de magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos, en sindicatos y partidos políticos, y con la calidad de ministro de cualquier religión. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia presentarán ante el Congreso de la República la protesta de administrar pronta y cumplida justicia. Los demás magistrados y jueces le presentarán ante la Corte Suprema de Justicia. Gracias por la colaboración ahí. Bien, entonces, se les quede Frida fue la que nos ayudó, ¿verdad? Bueno, gracias. Sí, licenciado. Gracias, Frida. Bien, como ustedes deben tener presente, para ser juez o magistrado en Guatemala, tiene que ser abogado, colegiado, y requisitos que llenan en cada momento, por lo menos, para ejercer el cargo de magistrados, 4 años de ejercicio de la profesión, para ser magistrado de sala de apelaciones, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y eso es lo que vamos a ver en esto. Pero ténganse en mente que por lo menos, para ser juez, tiene que ser abogado. Hay una excepción, pero es que antes, en los pueblos lejanos de la ciudad, no habían abogados por allá y tampoco se iban para ir a ejercer la función de jueces, ¿no? Eran estudiantes de derecho que aceptaban irse a trabajar de jueces fuera de acá. Y antes de esta constitución eran los alcaldes municipales los que ejercían la función de juez. Imagínense ustedes un juez siendo una persona sin conocimientos de derecho, ¿qué podía resolver? Si para ser alcalde, ¿qué requisitos son? Que sea mayor de edad y que sepa leer y escribir. Imagínense en manos de una persona así la administración de justicia, esa excepción era necesaria, la gente no se iba, nadie quería irse a los municipios lejanos, por el Petén, por Huehuetenango, nadie quería irse de juez, entonces se vieron obligados a nombrar personas honorables que tuvieran un conocimiento con la actual constitución. Con la anterior les decía, es el alcalde. El alcalde era el alcalde quien era el mismo juez. O sea que si estamos más o menos hoy, imagínense en qué tiempo estábamos re mal en las manos de un alcalde de la administración de justicia. Pero, disculpe. Sí, Carlos. Disculpe, respecto a este artículo de 107, solo en el tercer párrafo donde dice que la función de magistrado o juez es incompatible. En ese párrafo, no sé si lo estoy interpretando mal, pero se refiere a que a estos jueces no pueden optar o tener otro cargo público, no pueden ser integrantes de algún sindicato o de partidos políticos. ¿Así es como se interpreta, Lic, o tal vez estoy mal? Así es, así como lo está diciendo usted, está claro. Así es, usted no puede, es juez, es magistrado, no puede formar parte de ningún partido político, ni si no. Usted va a administrar justicia independiente, es una garantía para los ciudadanos, garantía, escúchenlo bien, garantía de que no va a haber interferencias en su función. Si usted forma parte de un partido político, pues tiene intereses en ese partido. Y si usted llega a ser juez, pues llega un problema de su partido al que usted participa, usted simpatiza y está con ellos, usted los va a ayudar. Ahí se pierde la parcialidad. Usted ya no actúa correctamente. Usted imagínese miembro de un sindicato. Imagínense que se disponen a suspender la administración de justicia y paralizan el país o por lo menos un grupo de tribunales cierra porque el sindicato decidió hacerlo y el juez es sindicalista, imagínense eso. Ya por eso es muchas gracias. Incompatible, ¿no? Ahí está claro, Carlos Alfredo, usted lo correctamente, no se puede. Gracias. Ahora bien, decíamos entonces que en el sistema nuestro es a través de las comisiones de postulación. ¿Dónde encontramos eso? Pues leamos el 208, creo que ahí empezamos. Veamos el 208, si no vemos el 214. Pero bueno, veamos el 208 primero, creo que ahí es donde empiezan las comisiones de postulación. ¿Puedo ayudarle, licenciado? Perdón, solo voy a... Sí, Johnny dice que el ejecutivo... Perdón, solo un momentito. Sí, Johnny, algo preguntó Johnny, le doy la palabra, después seguimos. Sí, buenas tardes, perdone, fíjese que aquí me confundí un poquito, ¿verdad? Porque usted estaba hablando sobre las características, pues, o sea, la forma de cómo se integra,
Y yo Así es. escuché que había dicho que, o sea, que el ejecutivo es el que nombra, o sea, ¿cómo está integrado esto? Bueno, vamos a retornar, a regresar un poquito de antes de que nos ayuden ahí. Vea, pues lo que sucede es que estamos hablando de cómo se han integrado en nuestro país los tribunales. Ya vimos que sus características, una de ellas es que es preestablecido, ¿no?, y es permanente. La otra característica es cómo se integra. Mencionamos que en Guatemala se integró por medio de elección popular y mencionábamos que fue en la época liberal y me explicábamos que ese sistema no funcionó por el atraso cultural, educativo, de comunicaciones en el país. La gente de los pueblos no conoce a los abogados. ¿Quién va a salir a decirme yo soy abogado, ofrezco administrar justicia? Pues ese sistema fracasó. Como ese sistema se asemeja a una elección en alcalde, pero el alcalde lo conocen los del pueblo. A un abogado de la ciudad, ¿quién lo va a conocer? Y él se postula para ser juez. Póngase que él vive aquí en Guatemala. Él es juez, es abogado en toda la República y quiere ser juez de San Marcos. ¿Quién no conoce San Marcos para que lo elija? Nadie. Nadie. Entonces el sistema fracasó, el de elección popular. Ese es un sistema. El otro decíamos que es nombrado por el organismo ejecutivo, que ya no se da en la actualidad, gracias a Dios. Porque se da simplemente en aquellos gobiernos que son de facto, es decir, aquellos que dan por concluido el sistema de gobierno de elección, de constitucional, derogan la constitución, emiten cartas magnas o estatutos o cartas de gobierno, y claro, ahí están los tribunales, pero ellos son los que nombran. Decíamos que ese tampoco funciona, y eso hacíamos el comentario que ojalá no vuelvan, porque más de esos sistemas en que el Ejecutivo nombraba a los jueces y los magistrados. ¿A quiénes nombraba? A las personas que eran de su círculo. No va a nombrar de juez en tal lado, usted es magistrado, y en tal parte, porque si hay un problema, yo llego ahí y yo lo nombré, tiene que defenderme. Pues ahí se pierde la imparcialidad total. Entonces decíamos que ese sistema, ojalá no volvamos a él, pero hace poco que salimos de esos golpes de Estado, de los jueces. Ese es otro sistema. El otro decíamos que es el que lo hace el organismo legislativo, o sea, el Congreso de la República, pero en el caso nuestro, el Congreso de la República lo hace hoy a través de comisiones de postulación. Y les decía que recordáramos el artículo 207, los requisitos para poder ser juez y magistrado, que no se les olvidara. Un requisito esencial, que sea abogado, y hacíamos referencia a que antes pues, no había un grupo de abogados que aceptara irse de jueces lejos de la ciudad o lejos de las cabeceras departamentales, por ejemplo, a los municipios lejanos que son fronterizos con México, por San Marcos, Huehuetenango, por el lado del Petén. Entonces, ¿qué sucedía? Que se nombraba a una persona que viviera allá y que o fuera estudiante de Derecho o por lo menos tuviera conocimientos básicos para poder administrar justicia, que es una función muy delicada, muy importante para el país. Y le hacía la referencia que en la constitución anterior a esta, el juez era el mismo alcalde. Y eso era nefasto para los pueblos. ¿Por qué? Porque ¿qué requisitos era necesario para ser alcalde? Mayor de edad y saber leer y escribir nada más. Y sigue igual. O sea, para ser alcalde no necesitas haber cursado ni siquiera la educación primaria completa, basta con que aprendió a leer y escribir y tenga 18 años. Y le decía yo que en esa constitución anterior, la misma le otorgaba a los alcaldes la función de ser jueces de sus pueblos. Si apenas sabían escribir, ¿qué sabían ellos de la constitución? ¿Qué sabían de la ley judicial? ¿Cómo iban a aplicar el Código Civil si no lo conocían? Pues era un atentado eso, que en unas manos de una persona sin conocimientos, de nada, imagínense, de nada, estuviera la administración de justicia. Entonces decíamos, ese sistema esperamos que no vuelva, Pero hoy decíamos que es el organismo legislativo, o lo que es lo mismo que hace la República, que lo hace a través de las comisiones de postulación. Pero para entender las comisiones de postulación, le decía que leyéramos otros articulitos, como por ejemplo, leamos el 208 de la Constitución, leamos el 208. A ver quién nos ayuda con el 208, quién nos sabía, nos iba a ayudar. ¿Alguien nos iba a ayudar? Si quiere lo ayudo yo, Lick.
Vale, ayúdenos, por favor. ¿Quién nos va a hablar? Ilsa. Artículo 208, periodo de funciones de magistrados y jueces. Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia durarán en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante ese periodo no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley. Gracias, ex. Ahí está, mire, el periodo que les mencionaba. 5 años. Lo nombran como juez, o en el caso que vamos a ver, lo eligen al magistrado, recuerden esto, al magistrado de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema lo elige el Congreso. 5 años. Lo puede reelegir a los 5 años, lleva 10, puede volver a hacerlo de nuevo, 15. Hay personas que han estado 20, 25, 30 años de magistrados, y hay jueces que han sido nombrados que también tienen 20, 30 años de ser jueces, cada 5 años. O sea, el periodo constitucional de un juez y de un magistrado es de 5 años. Que se les quede de una vez. 5 años duran sus cargos. Los jueces pueden ser nombrados de nuevo. Los magistrados pueden ser reelectos. La Corte no tiene obligación de nombrarlos de nuevo, ni el Congreso de reelegirlos de nuevo. Si una persona puede participar, lo eligen de magistrado para 5 años, y el otro periodo puede ya no participar o simplemente no lo reeligen. Una persona puede ser nombrada por la Corte Suprema de Justicia por 5 años, la Corte, si considera conveniente, lo vuelve a nombrar, o simplemente ya no lo nombra, o bien la persona que llegó al cargo no le interesa, y como consecuencia ya no pide que lo nombren de nuevo. Sí, me quiere hablar Jorge Mario, me quiere hablar y Marielos. Jorge Mario, ¿usted quiere preguntar algo? No, licenciado, no, yo estoy claro con todo. Jorge Mario, fíjense que no escuchamos, ¿no? O no sé si los compañeros le escuchan, pero yo no le escucho. Dice que no quiere preguntarle. Va. Yo Ve, sí si le quiero escuchan. preguntar, es que usted me habló como muy rápido y me quedé. Tengo que los jueces se pueden reelegir a cada 5 años y los Mire, magistrados, perdón. Sí, Marielos, mire, Marielos, la recomendación que yo les dije es que no copien lo que estamos hablando. No estoy copiando, lo que solamente es un apunte nada más. No, por eso les dije que mirar el artículo 208 de la Constitución. ¿Usted tiene su Constitución, Marielos? No puedo comprarla. No, pero la puede ver en el teléfono. Bueno, perfecto, voy a buscarla. Entonces, mire, si usted lee el 208, no necesita copiarlo, porque ahí en ese 208 dice que el periodo de jueces y magistrados es de 5 años. Ok, muchas gracias. Los jueces pueden ser nombrados, terminó los 5 años, pueden ser nombrados por otros 5 años. Termina esos 5 años, puede volver a nombrarlo de nuevo. Y decíamos que el magistrado es electo por 5 años, elección, es lo que donde vamos, que lo elige el Congreso de la República. Termina ese periodo, pueden volver a elegir, es una reelección. Y así él lo puede hacerlo, pretender de estar ahí 15, 20, 30 años. Pero el Congreso no tiene obligación de reelegirlo cada 5 años, no, si quiere lo reelige, si no ya no. La Corte, que vamos a ver en un momento que es la que me nombra a los jueces, si quiere lo nombra de nuevo y si no ya no. A eso me refiero, pero lo que tengan que tener claro ustedes es que el periodo normal u ordinario, como le llamamos, es de 5 años. 5 años. ¿Sí, María? Gracias, Lick. Emerson, ¿quiere hablar Emerson? Sí, licenciado, fíjese que no me ha quedado claro la diferencia entre un juez y un magistrado. Ya vamos a ver. Eso es lo que vamos a ir viendo, y es lo que por eso estamos en los órganos nacionales, porque ahí vamos a explicar qué diferencia entre cada uno. No se me adelante, Emerson. Muchas gracias. Bueno, el Congreso se encarga de elegir a los magistrados y la Corte Suprema a los jueces, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver en un momento. ¿Quién más quiere hablar? Jorge Mario. No, Lick, no quiero hablar. No, bien. Gracias, Jorge Mario. Bueno, entonces quedemos en esto, miren, pues quedemos en que el Congreso elige magistrados, la Corte nombra jueces. Ahí estamos. ¿Está claro? ¿Hasta ahí sí estamos claros? ¿Sí o no? Todo claro, Lick.
Ahora veamos entonces dónde se faculta a la Corte para nombrar jueces. Leamos el artículo. Emerson, ayúdenos ahí con el 209 de la Constitución. Estamos en la Constitución. Perdón, Elic, vengo manejando, solo le voy escuchando. Bueno, a ver quién nos ayuda entonces. Anaí, Jamie. Artículo 209. Licenciada, buenas noches. ¿Puede leer el artículo 209? Dejemos a Jamie y usted me va a ayudar con otro que sigue. Gracias, Víctor Hugo. No, por favor. Artículo 209. Nombramiento de jueces y personal auxiliar. Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Se establece la carrera judicial. Los ingresos, promociones y ascensos se harán mediante oposición. Una ley regulará esta materia. Gracias, Jamie. Entonces, vean, para todos, el 209 dice que la Corte nombra a los jueces, y al personal auxiliar. Claro, un tribunal no funciona solo con un juez. Necesita un secretario o secretaria. Necesita una persona que se encarga de recibir los documentos que llevan a entregar, que es el comisario. Si se le llama comisario, la persona que se encarga de recibir la documentación, de pasárselo al secretario para que lo revise, pero el secretario no está solo. Tiene auxiliares que se llaman oficiales. Los oficiales resuelven los expedientes, ¿sí? Lo que la gente pide, el oficial se encarga de resolverlo y el secretario lo revisa para que lo firme el juez. Pero para que le vayan a decir a las personas si están de acuerdo o no con lo que pidieron, existen los notificadores. Ese es el personal auxiliar. Si quieren, pongan ustedes ahí quiénes son. En la parte del juez, que tiene su personal auxiliar, es los secretarios, los comisarios, los oficiales y los notificadores. Ese es el personal auxiliar, porque en la ley judicial sí se desglosa, pero en la Constitución no. Solo dice personal auxiliar. Lo repitiendo, ¿quién es el personal auxiliar? Secretario, secretaria, comisario o comisaria, ahí es independiente que sea varón o sea mujer, es independiente, oficiales o notificadores o notificadoras, ¿verdad? Eso es el personal auxiliar, pero el 209 establece claramente que a los jueces los nombra la Corte Suprema de Justicia. A eso se refiere. Y vamos a ver ahora, después vamos a ver cómo se eligen a los magistrados y ya vamos a ver en su momento la diferencia entre un juez y un magistrado, porque en los magistrados también hay categorías, o sea, no todos son de la misma categoría, ahora también de los jueces también hay categorías. Veamos entonces, leamos el 214 de la Constitución. 214. ¿Quién me ayuda? Con gusto, Víctor Augusto, ¿me ayuda? O Fernando, a ver, Fernando. Bueno, Lic, gracias. Integración de la Corte Suprema de Justicia dice. La Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizará en las cámaras que la misma determine. Cada cámara tendrá su presidente. El presidente del organismo judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia, cuya autoridad se extiende a los tribunales de toda la República. En caso de falta temporal del presidente del organismo judicial o cuando conforme a la ley no pueda actuar o conocer en determinados casos, lo sustituirá los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia en orden de su designación. Gracias, Fernando. Entonces dicen, se les quede, ¿cómo se forma la Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal máximo en nuestro país en administración de justicia? 13 magistrados. Escúchenme eso, 13 magistrados. Presidente y 12 vocales. El presidente dura en sus funciones un año. Al año hay que sustituirlo por cualquiera de los otros 12 más. Que se les quede. Corte Suprema de Justicia, 13 magistrados. Uno es el presidente, que lo eligen entre todos los 13, y los otros 12 son vocales, que van del 1 al 12º. El presidente es cualquiera de ellos el presidente, ¿no? Lo cambian al año por otro de ellos mismos y así se va. A la actualidad se dio el problema de que ya pasaron 2 años y no se ha
elegido una nueva corte, por los problemas que ustedes se habrán enterado en las noticias. Entonces, en la actualidad, la presidenta de la corte ya lleva más de 2 años de ser presidenta. ¿Por qué? Porque no se ha electo una corte, o sea que no se ha cumplido con la disposición constitucional. Pero lo importante acá es que se les quede Corte Suprema de Justicia, son 13 magistrados, un presidente y 12 vocales. ¿Cómo se eligen? Veamos el 215. Ahora sí, Víctor Augusto, hoy sí nos da ayuda usted. 215. Sí, artículo 215. Elección de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un periodo de 5 años, de una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución. La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán entre sus miembros, en el voto favorable de las 2/3 partes, al presidente de la misma, el que durará en sus funciones 1 año y no podrá ser electo durante este periodo de la Corte. Bien, gracias, Víctor Augusto. Fíjense bien, dice una comisión de postulación. ¿Cómo se forma una comisión de postulación? Ahí dice que, primero que nada, la forma un representante de las universidades del país. Uno, entre todos los rectores de las universidades, ellos eligen a uno. Ellos de común acuerdo eligen a uno, ahí está uno. Pero además de eso, de todas las facultades de Derecho participa su decano. En la actualidad, en la última elección habían 12, escuchen bien, 12 facultades de Derecho en el país. Entonces son 12 decanos. 12 decanos, porque van a participar todos los decanos. Pero nosotros, cuando ustedes se gradúen, como el caso que estoy ahorita yo, cuando nos graduamos, nos inscribimos en el Colegio de Abogados. Ahí estamos todos inscritos. Nos dan un número, como nos vamos graduando, el número 1, número 2, así va. La numeración que viene desde 1944, ahorita la numeración va llegando como a 40,000 abogados que se han graduado en todas las universidades. La asamblea de los que estén activos, que quiere decir que estén activos, que estén al día en sus cuotas y que estén ejerciendo la profesión en cualquier lado, como jueces o como magistrados o como abogados litigantes o como defensores, o sea, todos los que están inscritos en el colegio como abogados forman la asamblea general del colegio. La asamblea general tiene que elegir a 12 también, igual que los decanos. Fíjense en eso. 12 decanos, 12 representantes del colegio de abogados. Pero vamos a estar en la elección de la corte. Leímos el otro día el artículo 58 de la ley del organismo judicial y nos señalaba el orden de cómo está estructurado lo que se llama la jerarquía. Primero está la Corte Suprema y después están las salas de apelaciones. Estamos en elección de la Corte. No se les olvide. Las salas de apelaciones tienen una categoría inferior a la Corte. Y en la actualidad son más de 140 magistrados de salas de apelaciones, porque las salas de apelaciones, como vamos a ver en un momento, hay en Guatemala y en las cabeceras departamentales, y se forman por 3 magistrados. Pues esos 140 también hacen su asamblea general y eligen otros 12. Entonces fíjense en eso. 12 decanos, 12 miembros de los abogados y 12 de los magistrados de sala de apelaciones. Son 36. Más el rector que escogen entre todos los rectores son 37. Esos 37 se reúnen
como está pasando ahorita, si se han dado cuenta, que han llevado las noticias, se reúnen, programan sus sesiones, crean un perfil de los magistrados de la Suprema y convocan a todos los abogados que reúnan los requisitos, que en el caso de los magistrados de la Suprema son 10 años de estar graduado, no 5 como los magistrados de sala, son 10, y ahí escogen. Esta última vez, hace 2 años, participaron como 1000 abogados que querían llegar a la Corte. De esa cantidad de abogados que presentan sus currículums, 100, 200, 500, 1000, los que sean, que llenan los requisitos que dice la ley, pues la comisión tiene que escoger 26. Y esa nómina de 26 la entrega al Congreso de la República, para que el Congreso de esos 26 escoja 13. Por eso leíamos que la Corte se integra con 13 magistrados, un presidente y 12 vocales. Es así como se elige la Corte Suprema de Justicia. El problema es cuando ya se pasen, porque recuerden que son 13 magistrados. Y el número mágico son los decanos. En el último periodo habían 12 facultades de Derecho, 12 decanos, pero si abren otras universidades, imagínense qué problema va a haber. De alguna forma habrá que buscar cómo se hace, se va a reformar la Constitución o qué sé yo, qué es lo que se va a hacer. Imagínense que otras con dos facultades de Derecho más, serían 14. ¿Cómo se va a integrar la comisión? Porque no hay 14 magistrados, solo son 13 según la Constitución, y es un problema. Para el rector no hay problema, porque entre todos los rectores escogen uno. El colegio de abogados, entre sus miles de agremiados, pues puede escoger 14 o más. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya no hay el número que dice la Constitución, porque dice un representante de los decanos, de los rectores, perdón, los decanos, ¿cuántos son? 12. Entonces, 12 magistrados de las salas para poder actuar y 12 miembros del colegio. Entonces son 36 más el rector, 37, para que pueda obtener, para que sea aprobado entre los 26, tiene que sacar 26 votos. O 27, perdón. ¿Qué va a pasar cuando sobrepasen las facultades de Derecho al número de magistrados de la Corte? Ojalá que se encuentre una salida legal correcta. Es así como se elige la Corte Suprema de Justicia. Si se dieron cuenta, ahí es claro que solo se eligen 13, nada más. 13, no se les olvide. 13. La Corte Suprema de Justicia no tiene suplentes. Ya vamos a ver cómo es que se soluciona cuando hay un problema de que un magistrado no está o renunció o no puede conocer un caso. Fíjense bien, 13 magistrados titulares. Uno es el presidente y los demás son vocales. El presidente solo tarda en sus funciones 1 año. Al año siguiente tienen que cambiarlo por otro de los mismos 13. Y así se va rotando durante los 5 años. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, muchas gracias. Sí, licenciado, gracias. Claro, Slick. Gracias. Ahora leamos el 216. 216. ¿Quién es el 216? Estamos en la Constitución. A ver, Roberto. Buenas noches, Rick. El 216. Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de esta Constitución, ser mayor de 40 años y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Perdón, espérenme un momento. Solo voy a ver algo acá en la Constitución. Ahí está. Entonces, ahí está claro. Para ser magistrado se requiere, primero que nada, tener 10 años de ser mayor de 40 años. Fíjense, primero, mayor de 40 años. Si no tiene 40 años, no puede ser magistrado. Ahí está claro, dice mayor de 40 años.
un periodo como magistrado de la Corte de Apelaciones, o sea que haya estado 5 años ejerciendo la función de magistrado de una sala de apelaciones, o bien haber ejercido por más de 10 años en forma liberal. Tiene su bufete, ya estuvo más de 10 años, puede aspirar. Requisitos para ser magistrado de la Corte, no se les olvide. 40 años de edad. Si tiene 39 no puede. ¿Que él los va a cumplir cuando ya va a tomar posesión? Si lo eligen, no. Tiene que tener el día en que presenta su expediente a la comisión de postulación, tiene que haber cumplido los 40 años. ¿Ya los cumplió? Muy bien. ¿Usted estuvo 5 años de magistrado de sala? Sí. Puede hacerlo. No, mire, no, yo no estuve de magistrado de sala. Pero ya ejerció más de 10 años, sí. Va, entonces sí puede. Fíjese que yo no fui magistrado de sala y tampoco he ejercido 10 años. Tengo apenas 8, tengo 9, pero tengo 45 años. No puede. No puede. Esos requisitos no se pueden modificar bajo ninguna razón. Bajo ninguna. Pero no se les olvide eso. Esos son la Corte Suprema. Pero en la jerarquía de la Corte Suprema hacia abajo encontramos a las salas de apelaciones o tribunales de igual categoría, se le llama. Salas de apelaciones. Aquí en las salas de apelaciones se eligen también por una comisión de postulación. Leamos, por favor, el 217 para que tengamos claro cómo es el procedimiento. 217, ¿quién ayuda? A ver, ¿quién pide la palabra? ¿Elsa? Sí. Artículo 217. Magistrados. Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones de los tribunales colegiados y de otros que se crearen con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos señalados en el artículo 207, ser mayor de 35 años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de 5 años la profesión de abogado. Los magistrados titulares a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la República de una nómina que contenga el doble del número a elegir, propuesta por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de miembros electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como para la integración de la nómina de candidatos. No se aceptará ninguna representación. Gracias, Elsa. Si se dieron cuenta, también es una comisión de postulación. Y también son los decanos los que definen el número. Los decanos de todas las facultades de Derecho. En la que pasó de elección de salas de apelaciones también habían 12. Entonces, el Colegio de Abogados también elige 12 de su Asamblea General. Como les expliqué antes, de esos 40,000 y pico inscritos, en una asamblea, es una elección, ahí se eligen a los 12 que van a ir a representar. Pero los magistrados de sala de apelaciones no tienen que elegir a nadie, sino que los de la Corte van a integrar esas comisiones. La Corte Suprema de Justicia, de los 13 que tiene, manda 12 a que vayan ahí. Y ellos se reúnen también con un representante de los rectores de las unidades del país y vuelven a ser 37. Esos 37 eligen a los magistrados de las salas de apelaciones. No se les olvide, sala de apelaciones. Ahora, ¿cuántas personas integran la sala de apelaciones? 3. 3 magistrados. Un presidente y 2 vocales. Fíjense bien, un presidente y 2 vocales. ¿Dónde está eso? Pues leamos la ley del organismo judicial. Ahorita les voy a decir en qué artículo está, porque se me escapó en este momento. Aquí está. Veamos el artículo 87. 87 de la ley del organismo judicial. 87. Sí. Sí. Artículo 87. Integración. Cada sala se compone de 3 magistrados propietarios
y 2 suplentes para los casos que sean necesarios, y será presidida por el magistrado que designe la Corte Suprema de Justicia. También podrá la Corte Suprema de Justicia aumentar el número de magistrados de cada sala cuando así lo exijan las circunstancias. Las disposiciones de esta sección comprenden, en lo aplicable, a los tribunales colegiados en general. Gracias. Y Amy, miren pues, cuando hablan de tribunal colegiado es que hay más de un juez o más de un magistrado. La Corte Suprema tiene 13, es un tribunal colegiado. Las salas de apelaciones tienen 13, es un tribunal colegiado. Y por eso lo vamos a ver en otra clase, pero no se les olvide, cuando es unipersonal es una persona uno. Cuando es colegiado hay más de 2, pero generalmente son 3 por la discusión y a la hora de votar. Tiene que ser número impar. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Aquí las salas de apelaciones son 3, un presidente y 2 vocales. Y además hay 2 suplentes que sustituyen cuando alguien se enferma o sale del país o no puede conocer un caso, ya vamos a ver en qué caso cuando no puede, ahí están los suplentes que los llaman. Tiene 2, cada sala de apelaciones tiene 3 titulares, un presidente de vocales y 2 suplentes. Escuchen bien eso, 2 suplentes. Y se elige igual, la comisión de postulación elige, también convoca igual. En esta última ocasión eran más de 1000 personas las que participaron. Aquí lo que sucede es que en la actualidad son 140 magistrados de sala. Entonces se hace un listado del doble, 280, y se manda al Honorable Congreso para que de esos 280 el Congreso elija 40. Ya electos le manda la lista a la Corte y la Corte distribuye en cada quienes van a qué sala, quiénes como presidente y quiénes como vocales. Y de los otros 140 que quedan, escoge 2 suplentes para cada sala. 2 suplentes. Así es como funciona. Ahora bien, yo les dije algo importante. Que la Corte, si les llevaran la lectura, porque la Corte Suprema no tiene suplentes electos como las salas. Aquí es claro, en el 87 dice que se elegirá 2 suplentes por cada sala. La Corte no tiene suplentes. Entonces, ¿cómo se integra cuando un magistrado de la Corte está fuera del país o está enfermo o no puede conocer un caso porque es familiar, porque tiene interés? Ya vamos a ver cómo se retira un juez o magistrado para no conocer un caso. ¿Cómo se hace? Bueno, la sala no tiene problema porque tiene sus suplentes y los llama. La Corte lo que hace es que llama a los presidentes de sala como suplentes. Nunca los han elegido suplentes, son presidentes de las salas, pero la misma ley le autoriza que los presidentes de sala, cuando sea necesario, actúen como suplentes. ¿Dónde se ampara esa disposición? En la Constitución. A ver, Ingrid, usted nos había ofrecido leerle ya el 222. Sí, licenciado. Artículo 222. Así es, 222. Artículo 222. Magistrados suplentes. Ahí está. Los magistrados suplentes, gracias. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán suplidos por los magistrados de los tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución, conforme lo disponga la ley del organismo judicial, siempre que reúnan los mismos requisitos de aquellos. Los magistrados de los tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución tendrán como suplentes a los magistrados que con tal categoría haya electo el Congreso de la República. Los magistrados suplentes serán electos en la misma oportunidad y forma que los titulares de la misma nómina. Gracias, Ingrid. Entonces no se les olvide. Para integrar la Corte Suprema se crea una comisión de postulación. Y para elegir a los magistrados de sala o tribunales de igual categoría también comisión.
Ahí los que trabajan de doble son los pobres decanos porque están en las dos comisiones. Y a veces un día trabajan en la corte, en la comisión de la corte, y otro día en la comisión de la sala. Se dio una ocasión en que en la mañana tuvieron que trabajar en la corte y 222 Jocelyn, y en la tarde en la sala, en la comisión de la sala. Los decanos participan en las dos comisiones. Esa es la elección que se hace a través del organismo legislativo. Ya vimos, elección popular, el nombramiento del ejecutivo, el legislativo, la corte ya mencionamos, ya leímos que nombra a los jueces y al personal auxiliar. De la otra forma en que se integra, por nombramiento del organismo judicial. En el caso actual ya mencionamos que la Corte Suprema elige a los jueces y personal auxiliar. Y leímos el artículo 209 donde se regula eso. Y el último procedimiento es el del concurso. El concurso, lo que sucede acá es que es lo que conocemos también como por oposición. Llaman a las personas que tengan conocimiento de derecho, especialidad en derecho, que tengan maestrías, que sean honorables, que sean probos de experiencia, independientes. Se les examina los conocimientos jurídicos, se les hacen pruebas psicosométricas y ellos pueden aspirar a ocupar un cargo a través de esos procedimientos. En Guatemala se empezó ya ese sistema con la ley de la carrera judicial. Esperamos que un día sea realidad, como a través de la carrera judicial pueda establecerse unos mejores administradores de justicia. Esos son los 5 sistemas de integración de los órganos jurisdiccionales. Claro, magistrados de la Corte Suprema son 13, un presidente y 12 vocales. Si necesitan un suplente, los presidentes de sala de apelaciones llegan a ocupar como que fueran suplentes, pero ellos son presidentes de sala. Las salas tienen 3 magistrados, un titular y 2 suplentes. Ahí sí se eligen 2 vocales, y ahí sí se eligen 2 suplentes para en caso de necesidad. ¿Hay dudas? Las vemos, pues, para que las aclaremos, porque seguimos con este tema, porque es un poquito largo, seguimos la otra semana. Pero si hay dudas, es el momento que la podamos aclarar. ¿No? Todo bien. No, Lick, muchas gracias. Todo bien. Es un poquito el tema, ¿verdad? Y todo bien, está, gracias. Gracias, Lick, gracias. Todo bien. Entonces, lo dejamos hoy por ahí. Nos vemos la próxima semana. Les deseo un bonito fin de semana, que la pasen bien, cuídense. La cosa está horrible, sigan cuidándose como lo han hecho hasta ahora.